buenas tardes. Ha llegado nuevamente la hora del reloj checador. Un espacio en el cual buscamos analizar problemas que interesan a los trabajadores y que son también del interés nacional. En esta ocasión, pues hemos decidido dar un viraje un poquito brusco. Prácticamente todas nuestras emisiones habíamos contado con invitados con una larga trayectoria, con una gran experiencia. Incluso en algunas emisiones, licenciado, pues teníamos 100, 200 años de experiencia en la mesa. Más o menos. Y en esta ocasión nos vamos al otro extremo. ¿Qué piensan los jóvenes sobre lo que está ocurriendo en nuestro país? Y dependiendo de la fuente que uno consulte, varían los números, pero alrededor de la tercera parte de la población es joven, entre 15 y 30 años. Una buena parte de esta población tiene problemas que también los adultos tenemos, pero se les presentan de una manera distinta en cuanto a falta de empleo, en cuanto a problemas en la educación, etcétera. ¿Y qué piensan los jóvenes sobre el mundo que pues no se los estamos dejando porque todavía estamos aquí, pero de alguna manera sobre un mundo que por supuesto no escogieron ellos y al cual llegan con ciertas características? ¿Cómo lo ven? ¿Qué piensan sobre el futuro? ¿Qué planes tienen? En esta ocasión, pues, de entrada un compañero se va a incorporar otro compañero para hablarnos sobre la visión que la juventud tiene sobre nuestro país, sobre qué espera. Y antes aprovechamos para darle la bienvenida al licenciado Luna, a nuestro invitado, a nuestro equipo técnico, a Fabiola, a Brenda Laura, que son quienes hacen posible que desde su tableta, desde su celular, desde su computadora, vean a través de las redes sociales esta emisión. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. En esta ocasión contamos con una persona bastante joven y además bastante preparada. Él es licenciado en Derecho, estudió en la Universidad Nacional Autónoma de México, y además en la ANEP Acatlán, ¿verdad? Y además tiene un diplomado del nuevo sistema penal acusatorio. El licenciado Iván, pues es bastante joven y creo que va a ser muy útil su experiencia porque sin duda si ya había un diplomado en el sistema penal acusatorio, que es algo por lo cual desafortunadamente una parte importante de la franja de esta población en los últimos tiempos, pues están los jóvenes que son los que, según las estadísticas, pues son las personas más susceptibles de ingreso a lo que se conoce como crimen organizado y crimen organizado, ¿no? Porque hay distintas formas de delinquir y lamentablemente los jóvenes son los que están acaparando los reflectores en ese sentido, según los datos estadísticos. Pues ya Carlos Guillén había anticipado cuál es la idea de este programa, Iván. Bienvenido, por supuesto. Muchas gracias. Buenas tardes a ambos. ¿Cómo consideras tú la situación actual de los jóvenes? ¿Cómo ves ese panorama desde tu perspectiva como joven, desde tu perspectiva como, pues tienes poco tiempo que te graduaste realmente? Tienes una perspectiva como abogado de haber transcurrido ya por diversos sectores en la que o te tocan personas desempleadas o personas que no les pagan sus prestaciones o personas que son acusadas de algún delito o personas que les realizaron algún delito. ¿Cuál es tu visión como persona joven en este 2019, en este siglo XXI aquí en México? Pues para empezar les agradezco la oportunidad y pues sí me gustaría mencionar o hacer mención que la juventud desde el ámbito laboral nos enfrentamos a desempleo y una vez obtenido este empleo nos enfrentamos a la toma de decisiones de un mejor pago o prestaciones o las prestaciones de seguridad social.
nos estamos enfrentando a salarios muy bajos, a violencia, nos estamos enfrentando a la explotación, nos estamos enfrentando pues también nos estamos enfrentando a artimañas legales o no legales para quitar las pocas fuentes de empleo de las cuales tenemos un poco de acceso. Pero esto es derivado de una falta de conciencia. Yo creo que es una falta de conciencia tanto individual como colectiva. Esto se puede cambiar. Las empresas aprovechan eso. Por supuesto que lo tienen que aprovechar. Y ha sido tolerado tanto por el gobierno como por la sociedad, la misma sociedad. El panorama pues es bastante triste, sin embargo hay oportunidades de mejorar esta situación con el nuevo gobierno y también trabajando en conjunto, no con la sociedad obviamente. Bueno, muy bien. Según INEGI, en este país aproximadamente son 30.4 millones de jóvenes que están entre los 15 y los 29 años de edad. Mismo INEGI nos da algunos datos en cuanto menciona que la tasa de desocupación en este rango es del 5.4%, es decir, más elevada que el promedio nacional. El promedio nacional que se tiene es de 3.2%, pero entre los jóvenes el 5.3%. De estos, el 56% son mujeres jóvenes que están desocupadas. Es decir, 47% son varones, 53% son mujeres, que no están en empleos en el rango que decíamos entre 15 y 29 años. Pero además, los datos que proporciona INEGI son pues escalofriantes porque dice que de cada 10 personas que trabajan de jóvenes entre 15 y 29 años, 6 están en el comercio informal. Y el comercio informal pues tiene ciertas características pues son muy determinantes para fijar el rumbo de la sociedad. En este país también, según datos de INEGI, se menciona que solamente el 64.7% de los jóvenes entre 15 y 19 años tienen o están estudiando o tienen posibilidades de estudiar. Es decir, 31% de jóvenes o dejaron la escuela o no estudian, lo cual ningún país en el mundo puede tener un crecimiento adecuado para la sociedad existiendo desempleo o subempleo o empleo llamado informal, pero lo más triste, sin educación, porque la educación es lo que forja un pueblo. Tú mencionabas una situación, Iván, en el sentido que existen empleos mal pagados y falta de oportunidad de empleo. Tú en lo personal tuviste algunas cuestiones, por ejemplo, cuando terminaste tu carrera, ¿te ha sido difícil encontrar empleo como abogado, como profesionista? Sí, lamentablemente sí he tenido problemas para encontrar un buen empleo. Me repito, he tenido problemas de discriminación, ya que si esto es generalizado, si no eres de cierto sexo, si no te vistes de cierta forma, no te dan el empleo o simplemente te subcontratan, ¿no? A mí me ha pasado o me pasó que una vez encontraba este empleo, que me costó muchísimo encontrarlo, después de haber sido subcontratado por 1,000 pesos al mes, tuve que salirme por necesidad, encontré otro empleo, pero en este empleo, y es a lo que se enfrenta toda la juventud, no se valora las capacidades que uno tenga, sino se valora el servilismo. Es decir, la típica frase de ponerse la camiseta, que ya no es un sinónimo de compromiso, sino ya es el eufemismo de permitir ser explotado o permitir todas estas desigualdades. Desafortunadamente, unos lo tienen que aceptar, ya sea por necesidad o por su falta de conciencia, como lo he dicho. Otros no lo aceptamos y pues nos tenemos que sumar a las filas del autoempleo. Eso sí me ha costado bastante trabajo. Yo creo que a muchas personas. Entonces esto tiene que cambiar y afortunadamente, desde mi punto de vista, los programas sociales que se están desarrollando por el nuevo gobierno son bastante importantes.
los programas como Jóvenes Construyendo el Futuro, porque también es una forma de no darte el empleo porque te falta experiencia. Jóvenes Construyendo el Futuro se me hace un muy buen programa. Ha ayudado a bastantes jóvenes, a mí me ha tocado verlo. Otro programa también son las becas Benito Juárez, que han ayudado a que la gente no abandone la educación, los alumnos. Una persona puede abandonar sus clases, su educación, por falta de estos recursos, que si bien es una módica cantidad, es una cantidad que sí ayuda. Entonces, sí, efectivamente sí he visto muchos problemas así. ¿1,000 pesos dices que te pagaban? Sí, 1,000 pesos al mes. Sí. Y cuando solicité un aumento, pues obviamente me abrieron las puertas y pues ve y busca por otro lado, ¿no? Sí, así pasa. Entonces sí, hay mucha injusticia. Vaya, que es un panorama bastante poco alentador para los jóvenes, ¿no? Así es. Más terminada una licenciatura, es decir, casi 18 años, ¿no?, de estudio, aproximadamente, para salir a encontrar un empleo de 1,000 pesos. Pero desde tu perspectiva, Iván, desde tu perspectiva y con la relación que tienes con amigos, familiares, ¿este panorama es común en los jóvenes? Es decir, que les es difícil colocarse, o es por el tipo de carrera, o es por la falta de oportunidades en general, o si cambia la condición cuando se es mujer y se es varón. Desde mi punto de vista cambia la condición, desde si eres mujer o si eres hombre, sí cambia. Yo he visto que es más fácil para una mujer encontrar trabajo, pero no por su capacidad, sino pues por el machismo meramente. O sea, aquí todas las luchas se tienen que combinar, no podemos separar el tipo de luchas, las injusticias laborales con las injusticias de sexo, de género. O sea, no. Aquí yo sí he visto que no es por carrera tampoco, sino simplemente, lo repito, lo que le convenga al empleador. A alguien servil le conviene más. Muy bien, Iván. Pues estamos calentando motores, pero por el momento nos tenemos que ir a un corte. Soy Erika Victoria y en 30 minutos le daré las noticias más relevantes que usted debe de conocer de los movimientos sindicales y sociales del país y del mundo. Acompáñanos en Cananea Noticias porque la lucha sigue. ¿Qué tal? Soy Jesús Lunarias, abogado laboralista. Tengo 47 años ejerciendo esta labor. Soy asesor de sindicatos y trabajadores. Toda mi vida ha sido en defensa y promoción de los derechos de los trabajadores. E invitamos a través de nuestras redes sociales a todos los que vean o escuchen nuestro programa puedan inscribir sus comentarios, dudas o preguntas. Con todo gusto responderemos a cada una de ellas. En Cananea TV, porque la lucha sigue. Continuamos en Reloj Checador, analizando en esta ocasión la visión que tienen los jóvenes acerca del país, el país al cual llegan, que decíamos un país que no escogieron ellos, y qué esperan del futuro, qué esperan, qué problemas específicos se enfrentan y cómo ven, qué esperan y qué acciones están desarrollando, qué dificultades tienen, etcétera. Ya Iván, ¿verdad?, nos explicaba algunos de los problemas que enfrentan los jóvenes cuando recién salen de la escuela y tienen que llegar al mundo laboral. Pero también desde antes, desde que se está en las escuelas, pues hay problemas que seguramente son muy especiales y que probablemente no todo nuestro público conozca. También nos acompaña Carlos, estudiante de la Universidad Autónoma Metropolitana. ¿Y cuál es la problemática principal que enfrentan los estudiantes hoy
y bueno, el licenciado Luna y un servidor también fuimos estudiantes, aunque hace muchos, pero muchos años, y evidentemente la problemática era distinta, pero hoy, ¿cuál es la situación? Déjame te platico un poco de mi experiencia. Terminar una carrera para un joven de la clase trabajadora es algo extremadamente complejo, difícil. Entonces no podemos decir que todos los jóvenes tenemos las mismas oportunidades. Las oportunidades son muy distintas en cada caso. Por ejemplo, haciendo un estudio dentro de mi unidad, alrededor del 40 al 50% de los jóvenes trabajan para poder sustentar sus estudios. Eso habla de que la dedicación que se le puede dar a los estudios está bastante limitada. Además, trabajan en condiciones extremadamente precarias y de alto riesgo. A mí me ha tocado trabajar en una infinidad de cosas porque los horarios no se acoplan a los estudios, no se pueden hacer ambas cosas y eso ha retrasado los estudios. Y el panorama que se visualiza no es nada prometedor, aunque oficialmente se ha negado, estamos a la avenida de una crisis económica a nivel mundial. Hay perspectivas de recesión. No es que solamente se hayan dicho en México, sino a nivel internacional las estadísticas, los pronósticos de crecimiento van a la baja. Vemos, por ejemplo, que China, que era la gran potencia que crecía, declaró que su crecimiento económico ha pasado de 2 años de un 7% a un 4%. Entonces habla de que estamos en un momento difícil de recesión. Y habría algo que yo estaría con una visión distinta, como lo menciona el compañero en el segmento anterior, sobre la condición laboral de los jóvenes. Hay críticas muy fuertes hacia los programas que se están implementando. Por ejemplo, el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, lo que vemos es que el joven se le implica legalmente para poder recibir la beca una jornada laboral, un cierto número de horas mínimas para laborar. Eso implica que en el fondo está siendo un trabajador, que en el fondo no hay ningún programa regulado por la SEP en forma de conocimiento de cómo se va a establecer, no hay un reconocimiento, un papel reconocido internacionalmente o al menos ante la SEP formativo. No hay ninguna garantía laboral, no hay ningún derecho laboral. Entonces lo que vemos es que es un estado de precarización total. ¿Eso qué implica? Que, por ejemplo, un trabajador, una secretaria, en mi caso yo soy un auxiliar contable para sostener mis estudios, pues ahora en vez de que el patrón te pague un salario por el trabajo que estás ejerciendo, es más fácil contratar a un joven que entra como becario, que entra como aprendiz y que el gobierno va a regalarle la beca. Es decir, el subsidio realmente es para los empresarios, que ahora, digamos, el gobierno está pagando el salario que el patrón tendría que estar pagando. Y además, lo más grave del asunto es que ya no hay un reconocimiento de los derechos laborales. Al entrar en este programa, lo mínimo que te dan, o lo más que te dan, es el seguro social, pero ya no hay antigüedad, ya no tienes prestaciones, aguinaldo, vacaciones, utilidades. Es decir, no se te reconoce como trabajador cuando estás ejerciendo una jornada laboral, pues. Y eso para nosotros, o la forma en que lo veo, es bastante preocupante. Es decir, los economistas ven como una forma de precarización del empleo que tira los salarios. Entonces, ¿qué va a hacer de, por ejemplo, un técnico en electrónica? Pues que ahora va a ser despedido para contratar a un joven que está estudiando electrónica y entonces todos esos técnicos o todas esas partes medias van a ser despedidas. El problema es que en México realmente los empleos especializados son pocos. Y los empleos que tenemos en un sistema de manufacturas implica que la mano de obra puede ir y venir. Es decir, en el proceso de especialización del trabajo, en el capitalismo, los jóvenes son desechables, los trabajadores son desechables. Y este modelo aplica hacia allá. Si un joven no rinde como el patrón quiere, existe la figura del tutor que dice, ¿te damos o no te damos la beca? Pues ya nos cansaste, protestaste, no nos agradas, o ya va a terminar tu año de prueba como aprendiz, y entonces es donde la empresa tiene que llegar al momento de que tienen que contratar. Y dicen, bueno, sale más caro contratarlo, mejor lo despido, digo que no cumplió uno de los parámetros. El tutor es un tutor puesto al azar por la propia empresa,
y me traigo otro aprendiz, y así me llevo una escala. Es decir, son sistemas pues donde el joven no tiene ningún derecho real. Ahora, sobre el otro programa de supuestamente las becas de los estudios, aunque el presidente promovía y prometía que la educación iba a mejorar, por ejemplo, la realidad es que la ciencia y la cultura en el país se mantiene a través del CONACYT, de las pocas becas que existen como investigadores. Ahora resulta que en un recorte a la Secretaría de Cultura, recortes a la Secretaría de Ciencia y Tecnología, a la Comisión de Ciencia y Tecnología, que es el CONACYT, pues con una serie de recortes, digamos, ¿con qué presupuesto se van a sostener estos programas? Es decir, por ejemplo, las grandes becas del programa Benito Juárez, que las anunciaron con bombo y platillo, pues en realidad corresponden al Programa Nacional de Becas, que desde un inicio, en diciembre de 2018, en la Cámara de Diputados se le presenta un 50% de recorte. ¿Cómo es que se pretende aumentar las becas cuando se da un recorte de la mitad del presupuesto? En mi caso, pues, por tener que trabajar y estudiar, me consideran estudiante irregular. Entonces ya no tengo acceso a las becas, y aún peor, todos los estudiantes que tenían acceso a las becas anuncian en la universidad que, al menos en el caso de la UAM, el presupuesto para las becas era mitad gobierno federal, mitad universidad, pero como el gobierno federal quitó la mitad de su presupuesto, ya no hay más becas. Es decir, se conservan las becas para los estudiantes que ya tienen, pero todos los de nuevo ingreso ya no tienen acceso a becas, porque no hay recursos, y esa es la realidad. Entonces ahí es donde nos preguntamos, pues, en realidad hay un cambio con el nuevo gobierno, pues lo que al menos yo como economista, en los estudios que tengo que hacer en la propia carrera, vemos que las cosas no apuntan de una manera buena, pues. Me parece muy interesante lo que plantean, si bien no hay una coincidencia en los puntos de vista. Lo que sí se demuestra es que hay sectores de la juventud, entre los cuales están ustedes, que están preocupados por la situación del país, por el futuro del país, y que tienen, así sea con distintos puntos de vista, una visión. Lo que muchas veces nos preocupa, y sobre todo nos preocupa a quienes ya tenemos algún tiempo en esto, es que no siempre vemos que haya una posición más o menos generalizada por parte de la juventud de preocupación por el país y por el futuro. Y les preguntaríamos, los dos, en el ámbito correspondiente en que se mueve cada uno, ¿y qué tan amplio es esto? ¿Es cierta la visión que tenemos algunos de que muchos jóvenes no están interesados, o es un problema de falta de información que podamos tener nosotros de la perspectiva desde lo que estamos viendo? ¿Cuál es la experiencia en su entorno? Iván. Pues desde mi entorno yo creo que no es falta de interés, a veces sí es falta de oportunidades, pero yo lo definiría como eso, una falta de oportunidad realmente para un abogado. En mi caso hay mucha falta de oportunidad, se acotan demasiado los sueldos de un abogado, entonces pues no sé qué más podría decir al respecto, es eso. Sí, pero compañeros de tu generación, ¿qué tan generalizada es la preocupación por la situación del país, y qué tanto están dispuestos a actuar colectivamente, actuar individualmente? ¿Cuál es la visión que otros jóvenes con los que tienes contacto tienen con respecto a la situación? La verdad no hay preocupación, desde mi punto de vista de mi generación no hay una preocupación, están muy sometidos a lo que dicen los medios de comunicación, lo que es tener una vida exitosa. Es lamentable y sí es muy preocupante. Varios de ellos lo único que se preocupan, o lo que yo he visto, es de tener nada más dinero o acaparar para poder viajar, para poder comprar. Entonces, desde mi punto de vista, mi generación no es una generación consciente. Entonces, sí, no veo una preocupación por su futuro, es más individual que colectivo, y sí es preocupante, pero no sé, por lo que veo las nuevas generaciones, yo creo que el compañero y su generación están más preocupadas por una visión más a futuro, una visión más consciente,
y un poco más preparadas al respecto de las luchas sociales. Entonces, desde mi punto de vista y de la materia en la que yo me desempeño, he visto, hay muy poca preocupación, muy poca preocupación. Bueno, es que el asunto es complejo, pues. Si ustedes van y le preguntan a un obrero, oye, ¿cómo te va? Te va a decir, no me alcanza. Si le preguntas a un joven, le va a decir, tengo miedo de salir a la calle, me van a asaltar, escondo mi celular cuando me subo al camión. En realidad existe una preocupación real y es latente. Es decir, si acaso, por ejemplo, un estudiante está aislado del campo laboral, cuando tú le preguntas o le presentas estadísticas a un joven, decir, mira, cuando tú egreses, el desempleo en tu sector es del 30 o 40%. Los salarios no rebasan los 7,000, 8,000 pesos. Y eso si encuentras empleo, pues. Entonces, en realidad, esos puntos o esos datos duros en realidad abren los ojos de los jóvenes. Lo que tenemos en realidad es una poca experiencia en saberse organizar, saberse movilizar, saber qué hacer. Pero si tú le preguntas a la mayoría de la gente, va a decir, estamos hartos de la situación en que vivimos. Entonces, digamos, en realidad la conciencia existe, pero la conciencia está retrasada, pues. Es decir, no es de la nada que los obreros en Matamoros a principios de año han salido a las calles de forma masiva a exigir algo. No sabían cómo organizarse, no sabían cómo exigirlo, pero sabían que lo necesitaban. Y eso es la realidad de todos los jóvenes. Si hablamos con un joven y le preguntas cuáles son tus problemáticas, tiene claras sus problemáticas, pero no conoce o no tiene la cualidad de ver hacia dónde dirigirse, cómo afrontar sus problemas. Y eso, digamos, es la falta de la parte crítica de la educación. No hay una crítica real. No se les enseña esa parte, se les enseña a ser sumisos. Sin embargo, pues todos aquellos que se dedican a la política, como nosotros, de alguna forma, que estamos un poco más interesados, que estamos leyendo y todo eso, nuestra parte es esa, enseñarle a los jóvenes la realidad y pues buscar la forma de organizarnos. Entonces, no es de la noche a la mañana ver sucesos como el que ocurrió la semana pasada, ¿no? Las jóvenes están hartas del acoso, están hartas de salir a la calle y sentirse inseguras. Y los hombres responden, bueno, es cierto que hay feminicidios, pero también matan hombres al por mayor. Entonces nadie está seguro, nadie está a salvo y nadie tiene un mínimo de calidad de vida asegurado. En realidad las condiciones son tan precarias que de manera instintiva nos arrojan a las calles. Entonces vemos que una y otra vez la sociedad sale a las calles de manera espontánea sin saber qué hacer, ¿no? Tenemos momentos como en el 2014, con el caso de Ayotzinapa, que teníamos miles de jóvenes en las calles protestando. Y eso quiere decir que en realidad sí hay una conciencia, hay una impotencia, hay un coraje que se vive en el diario. Pero pues de ahí no se sabe qué más hacer. Por eso es el problema, o el gran problema en estos momentos, es que no sabemos cómo organizarnos y canalizar ese coraje hacia una actividad o hacia una acción más preparada. Pues. Sin duda alguna, esto que comenta Carlos, pues no es el acontecer nada más de los jóvenes, incluso entre la población adulta tenemos el mismo problema, que no sabemos cómo organizarnos. Y el no saberse organizar también va acompañado de la falta de información. Y la cuestión no es solamente salir a las calles, sino que tengamos proyectos de qué tipo de nación, qué tipo de sociedad queremos. Porque los problemas a todos nos atañen, jóvenes, adultos, de cualquier edad, nos atañen los problemas que estamos sufriendo a escala mundial y en escala local, por decirlo aquí en la República Mexicana. Escala mundial tenemos un problema del calentamiento, tenemos un problema de una globalización feroz, de unos pocos que se enriquecen a como sea a costillas de los demasiados. Tenemos problemas de que lo que debía ser una virtud del avance de la tecnología se convierte en un instrumento de desempleo, se convierte en un instrumento de sojuzgamiento de la sociedad en su conjunto. Pero también un cambio es de toda la sociedad en su conjunto, pero los jóvenes en particular, desde mi perspectiva, y me gustaría que me contradijeran, por supuesto, tengo la impresión, vivimos en ámbitos diferentes, no todos los núcleos siempre son iguales,
decía Carlos, todos fuimos jóvenes y por el momento nos damos un corte. ¿Usted ha sido víctima de explotación laboral, despido injustificado o intimidación? ¿Le han reducido el sueldo o lleva varias quincenas sin cobrar? ¿Sabe qué? Llegó la hora de no guardar silencio y denunciar su situación ante la lupa de Cananea Noticias. ¿Qué tal? Soy Carla Valderas y le invito a que juntos denunciemos aquí, en Barandilla Laboral, todas las arbitrariedades que usted como trabajador enfrenta. Recuerde, no está solo, porque aquí en Cananea TV, la lucha sigue. Estábamos comentando hace rato que desde mi perspectiva, nuestra perspectiva, existe en el mundo actualmente un cambio tecnológico impresionante. Muchas organizaciones han determinado que este avance en la tecnología se ha utilizado fundamentalmente para precarizar el empleo o para disminuir la intensidad en número de empleados. Pero los jóvenes actualmente son los que nacieron en la época tecnológica más importante. Yo en lo personal, a mí me cuesta mucho trabajo entender el uso del teléfono y los jóvenes de ahora lo usan con una facilidad extraordinaria y hacen cosas maravillosas a través de un simple teléfono. Ustedes de su perspectiva, entendiendo la situación que ustedes planteaban, esta situación tecnológica, que a la vez es un instrumento y a la vez puede ser un arma en contra de ustedes, ¿ustedes cómo lo vislumbran? ¿Cómo consideran ustedes como jóvenes que puede ser útil? ¿O cómo pueden ustedes, o qué tendrían que hacer para que esa tecnología se aprovechara de otras maneras? Y principalmente en lo que tú mencionabas, Carlos, que es muy importante, el programa que se está diseñando por este gobierno, en todos los gobiernos siempre han inventado programas más, programas menos, pero en particular, que es el que estamos viviendo, es para que se capaciten, y esta capacitación no se da. Se dan otras formas de trabajo, pero no la capacitación, no existe una certificación que diga se capacitó en tal cosa. Y el abogado lo sabe perfectamente, que derecho que no es reclamado, derecho que no es oído. Entonces, muchos los jóvenes también quizás preferimos dejar el empleo, no reclamar legítimamente algo que está en derecho y hacemos otras. Son dos preguntas las que les hice ahorita. Pues mira, voy a responder esa pregunta como economista. En la economía clásica hay algo que se llaman las fuerzas productivas, que es el nivel de desarrollo de una sociedad, su capacidad para producir, para organizarse, para desarrollar cosas. He dicho en otras cosas, la capacidad tecnológica tanto de los medios de producción como del proceso de producción, como la misma gente, qué tan capacitada, tan desarrollada está. Entonces, decimos, bueno, la tecnología es buena, entre más se desarrolle la tecnología, mejor. Tendremos una mejor vida, una vida más cómoda, más sana. Sin embargo, hay que pensar a quién beneficia, para quién sirve la tecnología. Y ese es el gran punto. ¿Para quién sirven los grandes esfuerzos de la sociedad? Y vemos, pues, quién se apropia o cómo se distribuye lo que se genera. A todos nos viene bien que se generen los beneficios necesarios. A todos nos viene bien que existan una tecnología que nos permita comunicarnos, que nos permita movilizarnos. Decimos, bueno, ahora se puede viajar de un país a otro en cuestión de horas, pero ¿cuántos lo pueden pagar? Entonces, ese es el gran punto. La tecnología es buena en sí. El punto es que en la sociedad, en este punto, en la forma que se desarrolla, en el capitalismo, la tecnología es usada para explotar el trabajo de tal forma que se obtenga mucho más. Entonces podríamos decir, bueno, con menos horas de trabajo podríamos producir lo mismo y entonces tendríamos tiempo libre para dedicarlo a otras cosas. Sin embargo, decimos, bueno, seguimos trabajando lo mismo, seguimos ganando lo mismo, pero estamos produciendo más. Eso quiere decir que aquel que acumula el capital realmente está acumulando más. Y ahí es donde se responde un poco el comentario que decías. Esa es la forma que se explica de por qué los ricos son cada vez más ricos, porque están usando la tecnología para su beneficio y todos los demás seguimos viviendo igual o peor que antes, en las mismas condiciones. Esa sería la respuesta a la primera pregunta. Iván. Pues yo opino que en cuanto a la tecnología estoy de acuerdo, es benéfica, pero hay un poco de contradicción en lo que se dice, al igual que en los programas sociales. Los programas sociales son buenos
También depende de cómo se ocupen. En este caso, la empresa los está ocupando para sí sustituir trabajos, pues podemos decir formales. Te despiden a ti y contratan a un becario. Sí es mal utilizado, eso es la desventaja. Pero como ventaja podemos ver que es una capacitación. Al final de cuentas es buena, es positivo. Si la empresa lo ocupa bien o lo ocupa para lo que es, la finalidad de este programa es de que te capaciten para que obtengas un buen empleo. Yo lo veo positivo en ese sentido. La tecnología es lo mismo. No podemos decir la tecnología es buena, pero es mala cuando te sustituyes. Obviamente es cierto, ¿no? La tecnología la están haciendo para sustituir cierto grupo, bueno, cierto número de trabajos. De hecho, ya salió una noticia al respecto, de que van a desaparecer aproximadamente 14 ocupaciones que las máquinas las van a ocupar. Entonces, ¿la tecnología es buena? Sí, en la medida de cómo funciona o cómo lo ocupe. ¿Los programas sociales son buenos? Sí, en la medida de cómo los ocupe la empresa. No sé, podría haber ideas encontradas, como en todo, por supuesto, pero... Bien, pues damos la bienvenida a Fernando, que se incorpora a este análisis, Fernando Quesada, de la Universidad Autónoma Metropolitana también, y estudiante de Derecho. Bueno, ya acabaste, ¿no? Y pues se han planteado algunos aspectos muy interesantes en cuanto a la problemática que tienen los jóvenes al salir a buscar trabajo, en cuanto a la situación que se vive en la educación, en las escuelas, los programas del nuevo gobierno. A nosotros cuando fuimos jóvenes, una de las cosas que nos marcaban, y nuestra generación en los 60s, pues es un momento en que los ismos están a todo lo que dan. Comunismo, socialismo, espartaquismo, maoísmo, trotskismo y cuanto ismo se podía. Y nos metieron en crisis en algún momento cuando se derrumba la Unión Soviética. Algunos ya no sabíamos qué hacer. El muro. Y muchos de los que estuvieron con nosotros simplemente en aquel momento abandonaron el barco, se fueron con armas y todo. Y se proclamó el fin de las ideologías. Y sin embargo, como muchas cosas, no es suficiente con que alguien diga que se acabaron las ideologías, sino que estas están o no están dependiendo de otros factores, no de la declaración o los deseos de alguien. Y lo mismo, como en algunos aspectos ya mencionados, hay quienes plantean, no, es que los jóvenes no tienen ideología. ¿Es esto cierto, Fernando? Bueno, para responder la pregunta yo empezaré por decir que es falso, que la juventud no tiene una posición política respecto a la realidad. Lo que sí es cierto es que ante este gran cambio en la sociedad que se vivió en los 90s principalmente, pues sí tuvo sus consecuencias y generó, digamos, una especie de confusión muy profunda, tanto en adultos y jóvenes. Y los que somos todavía más jóvenes y no nos tocó vivir siquiera eso, pues lo sentimos y repercutió en mayor medida. Y sí generó un grado de confusión terrible, al grado de llegar a posiciones de lo que ahora se comenta del posmodernismo, ¿no? O sea, ¿es esto lo que sigue? ¿Es cierto lo que se comentaba antes? ¿O de verdad no funcionó? ¿O hay posibilidad siquiera de que lo que antes se decía nosotros lo podamos reivindicar y llevarlo a la práctica? Esa es una cuestión, ¿no? Que yo creo que muchos de distintas maneras se la han planteado, ¿no? A través de, pues, de su vida, ¿no? Hasta la fecha. Yo diría, bueno, en mi experiencia personal y con, pues, no solo compañeros de la universidad, sino de diferentes espacios, pues sí hay una ideología que tal vez no tan clara, pero es de clase. Y pues se nota a la hora de comentar con los demás compañeros sobre alguna situación. Hay quienes justifican como correcto que no se aumenten los salarios, que se agreda a estudiantes, que se agrega a trabajadores, que haya violencia, que haya despojo.
Y hay otros que decimos, bueno, no es justo. Ciertas nociones sobre la desigualdad en el país, pues te dan la pauta, ¿no? De poder empezar a generarte un criterio sobre lo que sí es justo y no. Y conforme uno va aprendiendo un poco sobre cómo pues está desenvolviendo el contexto de la lucha de clases, ahora diría yo, en el país, pues va tomando posición poco a poco, se va acercando a una u otra, a la de la burguesía o a la del proletariado. Y pues en lo que llegas a esa situación, pues andas ahí titubeando, ¿no? Titubeando entre una u otra, pero pues los jóvenes, pues sí tienen una posición. Yo diría que cada vez estamos regresando a un periodo similar al que se vivía en los 50, 60 y previos al 68, diría yo, en los que empieza a haber una serie de circunstancias donde predomina la demagogia, predomina la precarización de las condiciones de la juventud, se empieza a hablar de militarizar otra vez al país, con la Guardia Nacional, por ejemplo, que pues, te ponen en primer orden del día, pues plantearte si esto es válido o no para solucionar los problemas del país, ¿no? Y luego decir, bueno, ¿de qué lado me voy a poner? De los jóvenes que no tienen otra opción que irse al ejército a que les paguen 20,000 pesos de salario para pegarle al pueblo, o me voy del otro lado, donde están los jóvenes, que tenemos condiciones precarias, porque es lo que te encuentras a cualquier edad, de trabajo y pues recibiendo lo mínimo, y si me protesto me van a dar toletazos, ¿no? Los otros que se aceptaron los 20,000 pesos por salir de la miseria. Entonces, bueno, hay una disyuntiva, ¿no? De la situación que viven los jóvenes. Yo creo que cada vez nos estamos acercando otra vez a lo que a ustedes les tocó vivir, ¿no? Que hubiera posiciones cada vez más firmes respecto a la realidad social que se vive. Pues es muy interesante lo que plantean ustedes y surge una gran pregunta. Ya más o menos se han esbozado diversas cuestiones, tanto filosóficas, ideológicas, o al menos por el compañero Carlos, economista, el compañero que se incorporó Fernando, y también Iván, han mencionado algunos aspectos que nos parecen importantes, pero viene la gran pregunta que nosotros mismos nos hacemos y con los amigos que hemos tenido oportunidad de hacer en otros programas, les solicitamos que nos digan ¿y qué hacer? ¿Qué se tiene que hacer? Ustedes tienen una perspectiva de la realidad, porque incluso también cuando participé en economía me enseñaron que la realidad hay que cambiarla, que se puede cambiar y que no basta nada más estar filosofando. Dos rengloncitos, ¿no? De un tal Carlos. De un Carlos, efectivamente. Bueno, y tenemos el tiempo encima, nos vamos a un corte y regresamos al segmento final, donde, pues sin que sea una orientación ideológica específica, casi siempre terminamos las emisiones preguntándole a nuestros invitados qué hacer y por dónde empezar, como decía alguien. Regresamos en un momento. ¡Caray! Oiga, señor, señora, ¿cómo queremos un mejor país si no cambiamos nosotros? Yo soy su amiga Jerry González, nos vemos por Cananea TV, porque caray, la lucha sigue. Hola, soy Edith Castañeda, diputada federal de la 5ª circunscripción. Los invitamos a que sigan las transmisiones de Cananea TV, porque la lucha sigue. Pues lamentablemente nos queda solamente un segmento y quisiéramos aprovecharlo de la mejor manera. Les pediríamos que cada uno de ustedes interviniera. Tienen perspectivas diferentes, visiones diferentes, y yo creo que mucho se debe incluso… Que no necesariamente encontradas. Que no son encontradas, por supuesto, pues se debe mucho a la línea de estudios que ustedes llevan. Eso siempre ha sucedido en todas las épocas. Pero desde su perspectiva, Carlos, Iván y Fernando, ¿cuáles son
hay muchos problemas. ¿Cuáles son los 3 principales problemas que cada uno de ustedes observa respecto a los jóvenes? ¿Y qué consideran que se tendría que hacer tanto los jóvenes como una invitación a los que nos movemos lento, pero que todavía nos movemos? Mira, yo te resumiría todos los problemas en uno solo. Vivimos en un sistema desigual e injusto. Entonces, a partir de esa desigualdad decimos, bueno, la violencia es un gran problema. ¿Por qué está la violencia? Porque hay unos que no tienen oportunidades, que no tienen acceso a la educación, no tienen acceso a nada, a trabajar, a nada. Y lo único que le queda es conseguir algo para sobrevivir. Porque a lo mejor el problema de las mujeres, por ejemplo, ¿por qué las mujeres ganan menos que los hombres? Es una cuestión desigual, pero al final los dos son víctimas de una explotación de un sistema desigual. Entonces, todos los problemas confluyen en uno solo, pues. Vivimos en un sistema desigual cuya forma está garantizada para servir a unos pocos. Yo diría que ahí está la base del problema, y es el problema que emana todos los problemas. Es decir, el configurador económico, en la esencia de la sociedad, es lo que desarrolla o de lo cual parten todos los problemas. De esa desigualdad donde unos pocos tienen todo, explotando a la mayoría. Yo lo diría así, pues ese es el problema. ¿Y qué crees que se tendría que hacer? ¿O tendríamos que hacer? Que lo que habría que hacer es que, pues, usando un poco el método, por ejemplo, de Marx, diríamos, hay que pasar a la abstracción, y más allá de resolver problemas pequeños, como pues lo veríamos en una gestión de un gobierno, de decir, damos más subsidios aquí o acá, hay que cambiar el sistema de fondo, pues, y crear un sistema que sea justo para todos, y cada quien tenga lo que merece, cada quien tenga lo que trabaja, por ejemplo, que haya oportunidades al igual para todos. No es lo mismo las oportunidades de un joven que se mata trabajando para poder pagarse la escuela a un joven que le garantiza todo, pues, la familia ricachona, por ejemplo. Entonces, pues, a partir de la organización de todos, pues, la organización de la base social de la mayoría, es decir, la organización de los trabajadores. Muy bien. ¿Tú, Iván, tendrás algún comentario? Como 3 problemas, yo pondría, pues sí, abonando a lo que dice el compañero del desempleo, la marginación, es una marginación brutal, y pues a la explotación, como 3 problemas principales. ¿Qué hacer? Pues sembrar conciencia. La conciencia pues se genera, bueno, desde mi punto de vista, no necesariamente la generas leyendo libros, porque a veces no te alcanzaba para comprarlos, ¿no? No tenías acceso a ellos. Pero empiezas a hacer conciencia de clase, como dijo el compañero, por medio de observar las diferencias que hay y cuestionarlas. Decir que no es normal que a mí me falten unos tenis o que a mí me traten diferente por mi color de piel, etc. Todo es encontrado, todas las luchas deben de ser una. No podemos separarlas, y solo así podríamos pues vencer al menos la marginación. Fernando, te dieron más tiempo. Sí, gracias. Pues yo diría que los grandes problemas de la juventud en la actualidad son organizarse, estar informados y tener un objetivo. Porque los problemas que viven jóvenes, sean hombres, mujeres, pues sí se enmarcan en lo que plantea el compañero Carlos. Están en el capitalismo. En esta sociedad capitalista sí genera condiciones de marginación para los que viven, por ejemplo, en Ecatepec, para los que viven por la estación del metro de Ciudad Azteca. Genera condiciones de inseguridad para las mujeres que tienen que salir del metro, ir y tomar un camión para llegar a su casa. Ese trayecto es peligroso, es un riesgo. Y también necesitamos organizarnos, porque si no lo hacemos, la educación pública va a continuar precarizándose. Las condiciones de trabajo no van a mejorar.
si los que ya están organizados para luchar, para defender los derechos sociales que ya se han conseguido históricamente, como el tema de reconocer a los jóvenes como trabajadores y no como aprendices, algo que fue eliminado desde 1917 con la Constitución. Fue un debate constitucional que se ganó por parte de la clase trabajadora y que sentó un precedente que otra vez nos lo quieren volver a meter. Y los jóvenes pues nos estamos precarizando, ¿no? Entonces, bueno, yo resumiría que en esos 3 puntos, ¿por qué? Porque necesitamos espacios donde informar a el resto de la juventud sobre las problemáticas particulares de cada quien que estamos viviendo en esta sociedad. Necesitamos proponer formas organizativas y recibir el apoyo de quienes ya están luchando para poder acortar tiempos, porque pues los problemas se ven graves para nosotros. Nosotros no vamos a tener seguridad social tan accesible como aquí. Es más, yo diría, hasta para mí pareciera imposible que me vaya a poder jubilar. Y bueno, ¿cuál es la tendencia? Que me muera en el trabajo. Y que en donde yo trabaje, pues sí, nunca se jubilaron porque se morían trabajando, ¿no? Porque no alcanzaba para mantenerse después, ¿no? O sea, nosotros no tenemos un futuro incierto. Y mientras no nos informemos al resto de la juventud, no vamos a poder organizarnos. Y mucho menos vamos a poder organizar y movilizar a la sociedad en general para luchar y defender lo que pues nosotros necesitamos, que es un trabajo digno, que es seguridad social, que es un futuro garantizado para nuestros padres, para nosotros mismos, para nuevas generaciones, y también donde que ya no exista desigualdad, injusticias, y tampoco pues una discriminación y marginación, y mucho menos pues actitudes como las que replica la policía, ¿no? De brutalidad, que la expresan con violencia, con violaciones, con levantones arbitrarios, vaya, toda la violencia que se vivió en los 60 se vuelve a vivir en la actualidad, pero ahora andamos un poco más desorganizados. Entonces, bueno, entonces sí, la sociedad en su conjunto. Yo lo que propongo es generar espacios donde la juventud pueda informar, pueda organizar y pueda avanzar en su conjunto. A veces se tiene la idea de que hay que buscar un culpable dentro de la misma sociedad. Y cuando fuimos jóvenes, que sí lo fuimos alguna vez, y era común que de pronto se dijera, es que hay que desconfiar de cualquiera mayor de 30 años. Y hay quienes enfocan como que el problema está en el que te está quitando, el compañero que te está quitando el empleo, etcétera. Y con gusto veo por las intervenciones de los 3 que no hay esas visiones. Y yo diría más aún, me parece que, aunque tal vez no se haya expresado en esos términos, los problemas que tenemos, los problemas causados por el sistema de empleo, de inseguridad, etcétera, pues son problemas que tal vez nos afectan de una manera distinta dependiendo del sector, pero son problemas comunes. Y seguramente lo que tenemos que hacer pues es trabajar conjuntamente, trabajar los jóvenes y los que tenemos ya mucha juventud acumulada, trabajar indistintamente, o sea, no buscar enfrentamientos entre géneros, sino trabajar conjuntamente por aquello que nos interesa. Me parece que a lo mejor por ahí tendríamos que trabajar, y como señalábamos al final del anterior segmento, y pues había un filósofo que ha estado presente a todo lo largo de esta serie de programas, que planteaba que no se trata de interpretar nada más el mundo, sino de transformarlo, y eso solo lo podemos hacer con conocimiento. Afortunadamente a ustedes les ha tocado un momento en que la información hay bastante, pero tal vez una de las cosas que haya que hacer, que tienen que hacer ustedes, nosotros todos tenemos que hacer,
es discriminar más esa información. Porque es tanta la información que tenemos que de pronto nos dejamos apabullar y no sabemos por dónde va. Y uno de los aspectos importantes, me parece, es que sepamos distinguir más allá de los grandes caudales de información o de desinformación que hay, por dónde va, y que encontremos un camino común. Así es. Pues yo me siento muy contento, porque gracias a Fabiola y a Brenda, que son dos personas jóvenes y extraordinarias, es posible que usted nos escuche y nos vea como en los mejores lugares donde transmiten medios de información. Pero sobre todo me siento muy agradecido de haber tenido la oportunidad de charlar con Fernando, con Carlos y con Iván, pues son jóvenes que nos vienen a, bueno, al menos a mí, y creo que a Carlos y a quienes nos escuchan, a llenarnos de vitalidad, de saber que como parte de la sociedad tenemos mucho trabajo por hacer, muchísimo trabajo por hacer, y que efectivamente tenemos que cambiar un sistema, pero este sistema tiene que ser un sistema que nos dé la felicidad plena a toda la sociedad. Y que no existan dos mundos en el que unos pocos son poseedores de todo y muchos no se tenga esa oportunidad de vivir en un planeta que también debemos cuidar, porque es una de las partes que el capitalismo, fundamentalmente la sociedad aborazada por los bienes materiales, lo estamos terminando. Es una responsabilidad de todos nosotros, no solamente cambiar el sistema económico, político, sino en su globalidad. Y de veras los felicito, porque es esa parte de la gente joven que le da sentido a la vida, que le da sentido a saber que mientras existan personas así como ustedes y como quizás muchos más, lo único que nos queda es tener la capacidad y entender el mensaje que tenemos que dar para organizarnos y empezar la transformación no solamente de este país, sino en general con muchos jóvenes de otros países. Gracias por la participación de ustedes. Bueno, gracias a todo el público que nos sigue. El tiempo ya se agotó, lamentablemente, pero evidentemente queda mucho tiempo para transformar la realidad. Hasta la próxima.